Lenny. Buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Se me escucha clarito, ¿no ve? Para si no que lo quite el video. ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Se escucha bien o me quito del video? Buen día, doctora. ¿Sí se le escucha bien? Ya. Buenos días, ¿cómo están? Esta clase es cortita y es los últimos temas de hidratos de carbono. La anterior clase han estado con la doctora Rosemary Yáñez avanzando metabolismo de glucógeno, gluconeogénesis, metabolismo intermediario, condiciones de hipoglicemia, hiperglicemia, un poco de diabetes, todo eso han hablado. Ahora vamos a hablar de la vía pentosa fosfato, todo eso que vamos a hablar. Aquí la vía pentosa fosfato, quiero un ratito mi puntero. Vamos a hablar de lo que es la vía pentosa fosfato, vamos a describir la vía, el balance energético, la regulación de la vía. En sí todo esto vamos a hablar de la vía pentosa fosfato, que es muy importante, el metabolismo de la fructosa, de la galactosa, el ciclo de Cori y la vía del ácido urónico. Con eso terminamos todo lo que corresponde a hidratos de carbono. Normalmente los destinos de la glucosa que hemos estado avanzando a lo largo de toda esta etapa que hemos empezado carbohidratos, hemos hablado de la glucosa, que normalmente donde se va a piruvato, a la glucólisis, y de piruvato va a acetilcoenzima y al ciclo de Krebs, que es lo que genera energía. Pero también en condiciones anaeróbicas puede ir a producir lactato. Estas dos, entre glucólisis aeróbica y anaeróbica, ese es el destino generalmente de la glucosa. Y en las levaduras podría producirse etanol. La glucosa podría también almacenarse, eso han hablado con la doctora Rosemary Yáñez, almacenarse como glucógeno en el hígado y en el músculo. Ahora vamos a ver otro destino de la glucosa, que es la ribosa 5-fosfato, perdón, la vía pentosa fosfato, donde se produce ribosinat fosfato, y aparte la glucosa puede ir a otra, aquí nos falta una flechita, a otra ruta que se llama la vía del ácido urónico. Ya esta ruta, a la glucólisis, se puede incorporar la glucosa y la galactosa. La vía pentosa fosfato tiene 4 nombres. Se llama ruta pentosa fosfato porque se produce un azúcar de 5 átomos de carbono, que eso no lo podemos ingerir en la dieta, sino directamente se produce aquí. Se llama la vía del fosfogluconato, llamada la vía de las hexosas monofosfato y la vía de Wermbrunk-Lippendickens. Entonces tiene estos 4 nombres la vía. Es normalmente una vía que ocurre en el citoplasma de algunas células que vamos a hablar, y la particularidad de esta ruta es de que hay interconversiones de azúcares de 3 carbonos, de 4, de 5, de 6, de 7 átomos de carbonos, en las cuales hay una fase oxidativa y también hay una fase no oxidativa. Y esta ruta es regulada por la insulina, porque para producir esta ruta necesitamos que esté activa la insulina, y por ende también puede ocurrir en condiciones de hiperglicemia para producir estos sustratos. Esta vía no genera energía, no es una ruta generadora de ATP, pero sí de producir el NAD-fosfato reducido para la síntesis de ácidos grasos, esteroides, nucleótidos, segundos mensajeros que vamos a ver, y lo más importante, la producción de la ribosa, ¿ya? La ribosa para formar todos estos componentes para el ADN, el RNA, todas las coenzimas reducidas, el NAD, el FAT,
utilizarse en el ciclo de Krebs para formar ATP, la ribosa, porque es componente estructural de estas moléculas. El ATP ya han visto en bioenergética y el NADELFAT en el ciclo de Krebs. Todavía el ADN y RNA no hemos avanzado, pero el AMP, GMP, CMP, TMP, UMP, que son los nucleótidos monofosfatados, son componentes del ADN y el RNA. Entonces, cuando nosotros estamos formando grasa, ya sea colesterol, hormonas esteroides o ácidos grasos, en ese metabolismo no se usa el NAD, se utiliza al NAD-fosfato, y el NAD-fosfato solo se produce en la vía pentosa-fosfato. Entonces, su gran importancia biomédica de la vía pentosa-fosfato es que se aporta con NAD-fosfato para la síntesis de grasas y para la síntesis de moléculas nucleotídicas. ¿Qué vías requieren NAD-fosfato? Como les estaba diciendo, la biosíntesis de ácidos grasos. Para formar grasa, nosotros necesitamos NAD-fosfato. Para formar colesterol, para formar algunos neurotransmisores y los nucleótidos, ¿no? Los nucleótidos. También necesitamos al NAD-fosfato fundamental para formar al glutatión. El glutatión es una molécula que ayuda a reducir el estrés oxidativo, es un antioxidante endógeno, pero para que su función se cumpla necesitamos al NAD-fosfato reducido, porque el que le aporta con hidrógenos al glutatión oxidado es el NAD. El NAD lo vuelve de oxidado a reducido. En la reducción del citocromo P450 para la detoxificación de xenobióticos y en la activación de monooxigenasas que son importantes. Esta ruta normalmente ocurre en el citoplasma de las células, ocurre en el hígado, ocurre en la glándula mamaria, ocurre en el tejido adiposo, en la glándula, en la corteza suprarrenal. También ocurre en lo que son los testículos, ovarios, las gónadas, ¿no? En la glándula tiroides también. Esta vía pentosa-fosfato se divide en dos fases. La fase oxidativa, que es irreversible, y la fase no oxidativa, que es reversible porque se puede repetir una y otra vez. Ahora, les explico esta parte. ¿Observan la diapositiva bien? Jóvenes. Naomi, Anderson. Sí, doctora. Anderson. Hola, Anderson. José. Jóvenes. ¿Cuál es tu nombre, Naomi? Naomi, ¿no ve? Sí, doctora. Ya. Entonces escucha bien, ves la vía. Si ves, está de color rosado, la fase oxidativa, y la fase no oxidativa está de un color naranja suavito. ¿Qué ocurre en la fase oxidativa? Esta parte es bien compleja y me tienen que comprender. En la fase oxidativa, miren, aquí está la glucosa 6-fosfato, está fosforilada, ¿no? Es la glucosa. Aquí va a haber un proceso de oxidación, va a haber pérdida. Miren, estos dos hidrógenos que están en rojo van a salir y se van a ir con el NAD. El NAD va a ganar los hidrógenos y va a pasar de NAD oxidado a NAD reducido, pero a NAD fosfato reducido. Y esta enzima es muy importante, se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que a veces hay alteración en los glóbulos rojos y ahí no existe la enzima, y si no existe la enzima, normalmente no se produce NAD reducido, y si no se produce NAD reducido, no hay glutatión, porque el glutatión siempre está oxidado y para cumplir su función tiene que estar reducido, y si no hay NAD fosfato reducido, el glóbulo rojo no tiene quien le defienda del estrés oxidativo. El estrés oxidativo por el peróxido de hidrógeno, por los radicales libres, y quien detoxifica a los radicales libres, exactamente al peróxido de hidrógeno, es el NAD fosfato reducido, que le convierte al glutatión en reducido, y este glutatión le destruye al peróxido de hidrógeno.
Y si no hay quien le destruya, el glóbulo rojo se hemoliza y muere, y se llama la patología anemia hemolítica. Cuando está deficiente esta enzima, se produce la anemia hemolítica. ¿Qué quiero que vean aquí? Esta glucosa 6-fosfato va a perder hidrógeno, se va a oxidar. Y se va a oxidar a fosfoglucolactona. Y aquí se produce el primetna reducido. La fosfoglucolactona, mediante la enzima 6-fosfoglucolactonasa, con un proceso de hidratación, incorporamos agua, se forma el 6-fosfogluconato. Este 6-fosfogluconato, por acción de la fosfogluconato deshidrogenasa, otra vez otro proceso de oxidorreducción, hay pérdida de hidrógeno y se produce el segundo NAD. Entonces, en esta reacción, aquí se produce el primer NAD y aquí se produce el segundo NAD. Más en esta reacción se libera un dióxido de carbono. Y miren, la glucosa era una hexosa de 6 átomos de carbono y aquí se convierte en la ribulosa de 5 átomos de carbono. Esta ribulosa de 5 átomos de carbono va a pasar a la fase no oxidativa y aquí tienen que estar atentos. Esta ribosa, la ribulosa 5-fosfato, por acción de la enzima ribulosa 5-fosfato isomerasa, va a pasar de cetosa a aldosa. Entonces se va a volver de ribulosa 5-fosfato a ribosa. Esta ribosa la guardamos. Otra vez, la glucosa 6-fosfato, NAD, dioxirribulosa por si acaso. Y esta segunda ribulosa, por acción de la ribulosa 5-fosfato epimerasa, se convierte en silulosa. Entonces, ya he gastado 2 glucosas 6-fosfatos que se han convertido en ribulosa. Una de ellas se convierte en ribosa y la otra se convierte en silulosa. Entonces, 5 más 5, 10. Ribosa más silulosa se van a fusionar por una transcetolasa y se van a interconvertir. Quiero que vean. 5 más 5, ¿cuánto nos da? 10. Jóvenes, 10. Entonces, este 5 más este 5, 10, por esta transcetolasa se van a interconvertir. O sea, 5, 2 de aquí le va a quitar y miren aquí. Se va a formar una molécula de 7. Se llama pseudoheptulosa 7-fosfato. Porque este es carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 7 está el fósforo. Esta molécula es de 7 y los 3 que sobran, se vienen aquí, se llama gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, 5 más 5 se divide en 2 moléculas por una transcetolasa, una de 7 y una de 3. Esta de 7 y esta de 3, por otra transcetolasa, se van a fusionar. 7 más 3, ¿cuánto es? 10. 10. Entonces, este de 7 más este de 3, 10, ¿no ven? Por esta transcetolasa se van a fusionar y se van a interconvertir en una de 4 y en una de 6. La de 4 se llama eritrosa 4-fosfato y la de 6 se llama fructosa 6-fosfato. Hasta aquí, ¿se ha entendido? Sí, doctora. Ya. Esta de 6 lo dejo a un lado. Se va a quedar esta de 6. Está sobrando esta de 6. Ahora, esta de 4, esto lo voy a poner. Esta de 4 que se llama, ¿qué se llama la de 4? Eritrosa 4-fosfato. Ajá, la eritrosa 4-fosfato. Ahora miren, he gastado 2 glucosas. Ahora, la tercera glucosa que estoy usando se convierte en ribulosa.
La tercera glucosa se convierte en ribulosa. La ribulosa, por acción de la ribulosa 5-fosfato, se convierte en xilulosa. Esta es la tercera. Esta tercera xilulosa, por una transcetolasa, se va a fusionar xilulosa de 5 carbonos con la eritrosa que me está sobrando, porque esta la estoy guardando. La eritrosa de 4 más la xilulosa de 5, ¿cuánto me da la molécula? 5 más 4. 9. 9. Por una transcetolasa, 4 más 5, 9, se fusionan y la molécula de 9 me queda como 6 y 3. Miren, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y este es el producto de la fase no oxidativa. ¿Cuál es el producto de la fase no oxidativa? Una fructosa, un gliceraldehído, más otra fructosa que lo había guardado. Entonces, fructosa 1. Espérame un ratito, voy a anotar. Este de aquí me ha sobrado es 1, más otra fructosa 2 y más un gliceraldehído aquí. Entonces, el producto final es 2 fructosas, 1, 2 fructosas y un gliceraldehído de 3 carbonos. Si sumo las fructosas, 6 más 6, 12, más 3 del gliceraldehído, la molécula que he usado, todo lo que he usado en carbono son 15. Y está bien, yo he usado 3 glucosas de 6 carbonos, 18, pero estas 3 glucosas se han convertido en 3 ribulosas de 5 carbonos, 15. 3 ribulosas de 5 carbonos, 15, y las 15 están aquí. ¿Y qué ha pasado con los otros 3 carbonos? Se han liberado como dióxido de carbono aquí. No sé si se ha comprendido, jóvenes. La última parte, no, doctora, cuando ya empezó a hacer la suma. ¿Podría repetir? Espera. O sea, en total necesito 3 glucosas. Si tengo 3 glucosas, ¿cuántas ribulosas tengo? 3. 3. ¿Ven lo que he marcado con amarillo o no? Sí, doctora. Ya. Si son 3 ribulosas de 5 átomos de carbono, ¿cuántos carbonos tengo? 15. 15. ¿Verdad? Ahora miren, 15 carbonos, 3 ribulosas. Una, no se ve aquí, una más esta otra he usado. Estas se han interconvertido a esta y a esta. Estas se han interconvertido a esta y a esta. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy guardando una fructosa como producto, unita. Entonces, ya he usado una más una, 2. Ahora uso la otra. En total aquí serían 2. Y esta celulosa se fusiona con este gliceraldehído y el producto es este es el producto y este es el producto. Si sumo glucosa de 6, fructosa de 6 más fructosa de 6 son 12, más un gliceraldehído son 15. Y aquí están los 15. Eso es. Y este de 15, ¿dónde están los otros 3 carbonos? ¿Por qué? Porque si he usado 3 glucosas y las glucosas son de 6, 3 por 6, 18. ¿Y dónde están los otros 3 carbonos? Aquí, en 3 dióxidos de carbono que se liberan en cada. ¿Por qué? Porque la glucosa es una hexosa y la ribulosa es una pentosa.
Entonces, nosotros tenemos eso en la vía pentosa fosfato. O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos usado 3 ribulosas que forman 15 carbonos y el producto final es una fructosa de 6, otra fructosa de 6, 12, más un gliceraldehído de 3, 15. Y eso es 3 por 5, 15. Y ahí están los 5 átomos de carbono. ¿Alguien está con micrófono? Por favor, desactive. ¿Ahora sí se comprende, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Doctora, una consulta. ¿Y la eritrosa no pasa nada, no? O sea, es que era mi pregunta, no se sumaba Eso, igual. eso explicado. Ah, ya. Mira, la, Ah, bueno. la ribulosa de 5, aquí está, como riboso. Primer paso. Otra ribulosa se vuelve xilulosa. Entonces, 5 más 5, ¿cuánto te da? 10. Estos 10 se fusionan por una transcetolasa y se convierte en 7 y 3, pseudobtulosa y gliceraldehído. Este de 10 se convierte en este y en este. Sí, y sigue siendo 10. 7 más 3. 10 igual. 10. La transcetolasa que hace a este de 10 lo interconvierte en 10 también, que se llama eritrosa y fructosa. ¿Hasta ahí estás? Sí, doctora. Este lo almaceno. Fructosa. Y la fructosa es unita y tiene ¿cuántos carbonos? 6 carbonitos. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctora. Pero esta es la eritrosa de 4 carbonos. Esta de aquí, de 4. Ahora, estábamos con 2 pentosas. Ahora entra la tercera ribulosa, que se convierte en xilulosa. Xilulosa de 5 más eritrosa de 4. 4 más 5, ¿cuánto te da? 4 más 9. 5, ¿cuánto te da? 9. Estas 9, estas dos 9, por una transcetolasa, se convierte en esta fructosa de 6 y en este gliceraldehído de 3. 6 más 3 son los 9. Y este es el producto final. Una fructosa, un gliceraldehído, y aquí estaba la otra fructosa. Porque la eritrosa he usado con la xilulosa para formar estos dos. La eritrosa he usado para fusionar a la xilulosa, 4 más 5, 10, y se ha formado fructosa de 6 y gliceraldehído de 3. 6 más 3, 9. Entonces, ¿cuál es el producto? Este. Fructosa, gliceraldehído y que ya guardé. Entonces, 6 más 6, 12 más 3, 15. ¿Y cuánto he usado? 3 ribulosas, y las ribulosas son de 5 carbonos. 5 por 3, 15. Y el producto final sigue siendo 15. Una fructosa, 6. Otra fructosa, 6. Y un gliceraldehído, 3. Y son los 15 que hemos usado. ¿Ahora sí se comprende? Ahora sí, doctora. Gracias. No. Es bien compleja esta ruta, pero... Y por eso dice que existen interconversiones de 7 carbonos, de 4 carbonos, de 3 carbonos, de 6 carbonos, de 5. En esta ruta se ve todos los carbonos. Y ahora este es el resumen. Miren, 3 glucosas, 6 fosfatos. Voy a hacer con un marcador. Miren, 3 glucosas. Las glucosas tienen 6 carbonos. 3 glucosas, 6 fosfato van a liberar 3 dióxidos de carbono. ¿No ven? Y por ende, el doble de NAD, porque en cada fase oxidativa se genera 2 NAD, 2 por 3, 6 NAD reducidos. Entonces, en la fase oxidativa se libera NAD reducido y se libera dióxido
de carbono. Eso es importante para el parcial. Ahora, estas 3 glucosas, como han perdido a un carbono cada una, me quedan 3 moléculas de 5 carbonos que se llaman ribulosas. Y estas ribulosas normalmente se convierten en 3 azúcares de 5 carbonos que se llaman silulosa, ribosa y posteriormente, por lo que les he explicado entre las interconversiones de 7, de 4, etcétera, el producto final es 2 fructosas, aquí está la fructosa, 2 azúcares de 6 carbonos y un gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. Eso es. Estas 3 ribulosas nos dan 15, porque son de 5 carbonos, 3 por 5, 15. Y el producto final es 2 fructosas de 6 carbonos, 6 más 6, 12, y un gliceraldehído de 3, y esto en suma nos da 15. Y esa es la vía pentosa fosfato, en resumen. Y si la célula necesita producir ribosa, no se va a ir todo aquí, se va a ir aquí a producir ribosa 5-fosfato para los nucleótidos. Entonces, en la fase oxidativa, ¿qué se produce? NAD-fosfato reducido y dióxido de carbono. Y en la fase no oxidativa, ¿qué se produce? Ribosa, jóvenes, ribosa. Eso es re importante. ¿Cuál es el producto de la vía pentosa fosfato? Fructosa y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Queda claro? Sí, doctora. Jóvenes. Y este es el balance general porque es por el doble. Ya no es por 3, es por 6. El doble. 6 glucosas, 6 fosfatos. Liberan 6, 12 NAD-fosfatos. Se genera 6 ribulosas. Y hay interconversiones de... Miren, estos 2 de 5 se convierten en el de 7 y en el de 3, que les enseñé hace rato, y el de 7 y el de 3 se convierten en el de 6, y en el otro de 3 carbonos, y así existe el de 6 más el de 4, nos da uno de 3, y todo ese proceso que ya les he explicado, que aquí ya no les voy a complejizar, pero las 6 glucosas, 6 fosfatos, 6, se han convertido en 6 de 5 átomos de carbono, 6 ribulosas. ¿Cuál es el producto de estas 6 ribulosas, 5-fosfato? El producto final es, aquí está, 3 fructosas, 3 fructosas, aquí sería, ¿no? 3 fructosas 1-fosfato y 2 gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, aquí tenemos el producto final. Entonces, aquí el doble, porque es el doble, ¿no? El doble, entonces aquí está el doble también. Y este producto final, normalmente aquí está otras fructosas. Entonces, todo este producto final. ¿Qué ocurre con la fructosa 6-fosfato? Esta fructosa 6-fosfato, nuevamente por un proceso de carboxilación, esta fructosa por un proceso de isomerización se puede convertir en glucosa 6-fosfato. La fructosa se puede convertir en glucosa y la glucosa en fructosa, pero en la vía pentosa fosfato aquí. Y esta glucosa 5-fosfato, estas glucosas nuevamente pueden volver a la vía y otra vez. Por eso que la fase no oxidativa es reversible y podemos hacer que es tipo ciclo. ¿Por qué? Porque podemos hacer que se produzca cuando se necesite. Para no complejizarles, ustedes aprendan para el parcial. Para el parcial aprendan este de aquí, este. Ya, para no confundirles. Este de 3 se convierte en 3 ribulosas. Las 3 ribulosas se convierten en 2 fructosas y un gliceraldehído. Ese es el producto final.
Y cuando estas tres se convierten en fructosa y gliceraldehído, que es el producto final de la vía pentosa-fosfato, se libera NAD-fosfato reducido y dióxido de carbono. Si la célula necesita formar grasa, se produce esto. Si la célula necesita para formar ATP, ADN, RNA y necesitamos ribosa, la ruta va a producir ribosa y no produce estos intermediarios porque se va a producir ribosa y esta se utiliza. Pero si la célula no necesita ribosa, la ribulosa se pasa a formar azúcares de 6 y de 3 carbonos. Y por ende, esa es la regularización, o se le llama la versatilidad de la vía pentosa-fosfato. Miren, aquí, si la célula necesita el punto 1, el punto 1 es la glucosa, ribulosa y ribosa. Entonces, si la célula necesita formar nucleótidos y ácidos nucleicos, se va a formar ribosa. Ese es el punto número 1. Punto número 3. Si la célula necesita de fructosa y gliceraldehído para generar energía, se ven aquí, la glucosa 6-fosfato me genera fructosa y gliceraldehído 3-fosfato que van a piruvato a la glucólisis y generan energía. Este es el 3. El 2. Si la célula no necesita energía, la fructosa y el gliceraldehído se van nuevamente a volverse glucosa. O sea, esa fructosa y el gliceraldehído nuevamente se van a formar glucosa y se van a la gluconeogénesis. O sea que hay esta versatilidad. Si necesito ribosa, se produce ribosa. Si necesito azúcares para generar energía, fructosa y gliceraldehído, se van a formar energía. Y si la célula necesita de glucosa, como han visto anteriormente, la fructosa, ahí, el cursor no quiere mover. La fructosa nuevamente se convierte en glucosa y ya está, por la gluconeogénesis. ¿Cómo se regula la vía? La regulación de la vía está al primer paso, normalmente controlada por las primeras enzimas o la segunda enzima. Aquí tengo la pentosa que se llama ribosa fosfoglucolactona, que es regulada por el NAD-fosfato reducido. Si la célula está produciendo mucho NAD-fosfato ya está en exageración, o sea, hay mucho NAD-fosfato, el mismo NAD-fosfato, por retroalimentación negativa, viene e inhibe a la enzima en el paso de glucosa 6-fosfato a 6-fosfoglucolactona. Entonces, inhibe a la primera enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y esta enzima, el NAD le inhibe y no deja que se produzca la fase no oxidativa. Entonces, si hay mucho NAD-fosfato reducido, se inhibe. Pero si necesitamos y hay poco NAD-fosfato reducido, el NAD-fosfato sin hidrógeno puede estimular la ruta cuando necesite NAD-fosfato reducido. Y el NAD-fosfato reducido, cuando hay mucho, inhibe a la primera enzima y no deja que se produzca. ¿Cómo también podemos regular la ruta? Si se necesita más ribosa que NAD-fosfato, si se necesita más ribosa para nucleótidos que NAD-fosfato para grasas, cuando se necesita más ribosa que NAD-fosfato, cuando hay división celular. Cuando nosotros reponemos tejido, necesitamos ADN y RNA para la división celular, y si necesitamos ADN y RNA, necesitamos AMP, GMP, CMP, UMP, y esos nucleótidos necesitan ribosa. Entonces, en la división celular de las células necesitamos a la ribosa, y ahí en vez de producir más NAD-fosfato reducido, se produce ribosa. Cuando se necesita tanto ribosa y como NAD reducido, necesito para formar nucleótidos y para formar grasas. Cuando una persona está en mucha división celular,
se consume bastante la glucosa 6-fosfato y en vez de irse la glucosa a la vía glucolítica, se va a la vía pentosa fosfato. Si la célula necesita NAD-fosfato reducido más que ribosa, ¿cuándo es esto? Cuando tengo como mucho azúcar, mucho alcohol, necesito formar grasa. Cuando necesito formar grasa, cuando necesito formar hormonas esteroides, testosterona, progesterona, estradiol, cortisol, aldosterona, la vía va a producir más NAD reducido que ribosa. Y también cuando necesito NAD reducido y ATP, ¿no? ¿Qué relación tiene la ruta con los eritrocitos? Es que, miren aquí jóvenes, la vía pentosa fosfato en su fase oxidativa produce NAD. El NAD es utilizado para el glutatión. Aquí está el glutatión oxidado. Siempre el glutatión está oxidado. ¿Y qué hace el NAD reducido producido en la vía? Le da los protones y le convierte en glutatión reducido. El glutatión capta los hidrógenos del NAD, agarra el glutatión oxidado, capta estos hidrógenos, se convierte en glutatión reducido. ¿Y para qué se usa este glutatión reducido? Para destruir al peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se convierte en agua y en oxígeno. O sea que se utiliza para las peroxidasas. Y si destruyo al peróxido de hidrógeno convirtiéndolo en agua y en oxígeno, este es un radical libre que puede destruir la membrana del glóbulo rojo. Si no tengo glutatión reducido, ¿quién me aporta con glutatión reducido? El NAD-fosfato, porque él es el que le da los hidrógenos al glutatión oxidado para que pase a reducido. Si yo no tengo glutatión reducido, el glóbulo rojo entra en peligro. Se destruye su membrana por culpa de los radicales libres, por el peróxido de hidrógeno, y sufre hemólisis. Se rompe la membrana y nos da anemia. Se llama anemia hemolítica. Perdón, anemia. Pero hay una patología producida, se llama anemia hemolítica, y eso es por culpa de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la primera enzima de la vía pentosa fosfato. Entonces, si no hay la primera enzima, como les había dicho a un inicio de clases, no va a haber pues vía pentosa fosfato. Y si no hay pentosa fosfato, no hay NAD. Y si no hay NAD, no hay glutatión reducido y anemia hemolítica. Se destruye el glóbulo rojo. Es la relación. Incorporación de otros azúcares a la glucólisis. Miren, cuando yo tomo leche, la leche se desglosa en galactosa y en glucosa. Eso ya hemos avanzado en teoría. Esta galactosa se puede incorporar formando glucosa 1-fosfato, posteriormente glucosa 6-fosfato, fructosa. Esto es la vía de la glucólisis y entrar al ciclo de Krebs. O sea, la galactosa puede entrar aquí, a la glucólisis. 2. La sacarosa es el azúcar de la caña de azúcar, frutas y verduras. Se divide en glucosa y en fructosa. La fructosa, por la fructoquinasa hepática, esta fructosa se convierte en fructosa 1-fosfato por la fructoquinasa hepática o fructosinasa hepática, en fructosa 1-fosfato. Y por una enzima llamada aldolasa B, esta fructosa 1-fosfato puede entrar a formar una triosa de la glucólisis que se llama dihidroxiacetona 3-fosfato. Entonces, ¿qué ocurre? Esta dihidroxiacetona por la aldolasa produce dihidroxiacetona y produce gliceraldehído. Y este gliceraldehído con la dihidroxiacetona 3-fosfato van a la glucólisis. O sea, la fructosa como 1-fosfato entra a dihidroxiacetona y a gliceraldehído. O sea que la fructosa entra a formar las dos triosas que es de la glucólisis. La galactosa quiero que observen esta ruta. Este asterisco
es esta ruta. Y miren, la galactosa se convierte en galactosa 1-fosfato por una galactosa fosfatasa. Esta galactosa 1-fosfato requiere de UDP, uridindifosfato. Uridindifosfato glucosa. Este UDP, uridindifosfato glucosa, se fusiona con la galactosa y le uno a la galactosa el UDP y la glucosa se sale con el 1-fosfato, se sale de la reacción y me queda UDP galactosa, que después se convierte en UDP glucosa porque la galactosa y la glucosa son isómeros y la UDP glucosa se convierte en glucosa 1-fosfato. Y aquí está, miren, la galactosa se convierte en glucosa 1-fosfato, pero no es facilito. Primero tiene que convertirse en galactosa 1-fosfato. Esta galactosa de 6 carbonos con el fósforo en la posición 1 se une a la glucosa UDP, otra de 6 carbonos, se fusionan y dan UDP galactosa más glucosa 1-fosfato. La glucosa se sale con el 1-fosfato y la UDP galactosa se convierte después en UDP glucosa, le quitamos el UDP y se convierte en 1-fosfato. Y aquí está. Y esto continúa la glucólisis. Entonces, ¿puedo incorporar galactosa y fructosa a la glucólisis? Sí, jóvenes. Ahora, en el metabolismo de la fructosa, miren, jóvenes, ¿de dónde yo saco fructosa? Saco de alimentos ricos en azúcares, frutas, verduras que tengan mucho azúcar y la fructosa se puede obtener de todo lo que es los alimentos de las reposterías, las gaseosas, los refrescos dulces, chocolates, jaleas, mermeladas, etc. Cuando yo consumo mucha fructosa, consumiendo muchas gaseosas, muchos dulces, mermeladas, jaleas, etc., y consumo mucha fruta, hay un peligro, que la fructosa me da las triosas, me da gliceraldehído, y este gliceraldehído se utiliza para formar glicerol, y el glicerol es componente de los triglicéridos. Entonces, la fructosa, su metabolismo es muy rápido, me da triosas, y esta dihidroxiacetona que está dando, miren, la fructosa se convierte en dihidroxiacetona y en gliceraldehído. Estos intervienen en el metabolismo de las grasas. ¿Y qué ocurre en este caso? Que esta dihidroxiacetona y el gliceraldehído se utilizan para formar ácidos grasos. Y al formar ácidos grasos, yo formo triglicéridos. Y si formo mucho triglicérido, estos triglicéridos intervienen en la síntesis de grasas. 1. Y la dihidroxiacetona y el gliceraldehído también forman mucho glicerol para formar triglicéridos. Y 2, también pueden formar mucho acetilcoenzima por la glucólisis y el acetilcoenzima o acetato se convierten en colesterol. Entonces, ¿qué ocurre con la fructosa? Esto se lo estoy encerrando en negro, no sé si están observando. La fructosa, su metabolismo es tan rápido que forma las triosas y estas triosas, tanto la hidroxiacetona como el gliceraldehído, participan en la síntesis de grasas y de colesterol. ¿Y cuál es el problema? Cuando yo formo mucha grasa y mucho colesterol, puedo producir hígado graso y puedo producir arterioesclerosis. Entonces, el alto consumo de fructosa está relacionado con el hígado graso y con la arterioesclerosis por el exceso de colesterol. Entonces, lamentablemente, el exceso de fructosa, por eso consumir mucho azúcar, hace que podamos tener hígado graso y tengamos, aparte, puede conducir a la obesidad también, porque consumir mucho azúcar hace que tengamos mucho triglicérido, y los triglicéridos están relacionados con la obesidad y el colesterol está relacionado
Tanto la grasa como el colesterol están relacionados con el hígado graso y estamos relacionando con la arteriosclerosis. Y aquí está el metabolismo de la galactosa que les he explicado. La galactosa, esto ya les he explicado, pero por si acaso, la galactoquinasa hace que se convierte en galactosa 1-fosfato. Aquí entra la UDP glucosa, se convierte en UDP galactosa. Pero la glucosa se sale con el fósforo de la glucosa y aquí está, glucosa 1-fosfato y el UDP se une a la galactosa formando UDP galactosa y la UDP galactosa se convierte en UDP glucosa y esta UDP glucosa entra y se convierte entra directamente, se le libera el UDP y la glucosa ya va a la glucólisis o puede irse a almacenar como glucógeno o entrar a la glucólisis a generar ATP. O sea que la galactosa y la fructosa pueden entrar a la glucólisis, sí. Pueden generar energía, sí. O sea que a la glucólisis no solamente a la glucólisis, perdón, ¿dónde está? Ay, no encuentro el cursor. Aquí. Nosotros hemos visto la glucólisis y la glucólisis empieza a partir de la glucosa, 6-fosfato, fructosa, etcétera, etcétera. Aquí las triosas y luego piruvato, ¿no ve? Y luego piruvato y luego acetilcoenzima A y al ciclo de Krebs. Y formamos ATP. Entonces, ¿la glucosa puede entrar a la glucólisis? Sí. ¿La galactosa puede entrar a la glucólisis? Sí. ¿La fructosa puede entrar a la glucólisis? Sí. Entonces, estas tres hexosas, galactosa, glucosa y fructosa, pueden incorporarse a una ruta metabólica que es la glucólisis y generar ATP. Cuando yo consumo mucha galactosa, también se produce más grasa. Cuando consumo mucha azúcar, también. Y cuando consumo mucha fructosa, esta sí es más rápida, porque la glucosa todavía tarda. En cambio, la fructosa rapidito se convierte en gliceraldehído y trioxacetona, que nos sirven para la síntesis de grasa y síntesis de colesterol. Y por ende, comer mucho azúcar hace que tengamos mucha grasa y mucho colesterol. En el metabolismo de la fructosa, ¿cuál es la importancia biomédica de la fructosa? Punto número 1 es que la fructosa se incorpora a la glucólisis. ¿Hasta ahí se comprende, jóvenes? Sí, doctora. Ya. Miren, la fructosa se puede incorporar a la glucólisis, sí. Experimenta un metabolismo más rápido que la glucosa en el hígado, por eso es que se forma hígado graso, porque se vuelve rápido grasa y colesterol, porque se metaboliza más rápido que la glucosa. La fructosa 1-fosfato puede promover la formación de ácido úrico y provocar hiperuricemia, o sea que la fructosa 1-fosfato puede aumentar el nivel de ácido úrico. No solamente interviene en la síntesis de grasa, en la síntesis de colesterol, sino también hacer hiperuricemia, aumentar el ácido úrico. La carencia de la fructosinasa hepática, que era la primera enzima que convertía a la fructosa en fructosa 1-fosfato, puede producir fructosura esencial, quiere decir fructosa en orina. Y la carencia de la aldolasa, que era la que convertía la 1-fosfato en fructosa, que entra a la glucólisis, aquí. Esto les quiero mostrar. Esta. La carencia de estas dos enzimas, aquí. Esta de aquí, anótense. La carencia de la fructosa quinasa hepática produce fructosura esencial. ¿Por qué? Porque no se metaboliza a fructosa 1-fosfato y se almacena la fructosa en sangre y en la orina. Pero la fructosa 1-fosfato, si me falta la aldolasa,
se produce intolerancia a la fructosa. Y aquí está. Miren. Ay. Aquí está. Creo que está lento mi internet, no me dejan el cursor. Entonces, si me falta la primera enzima, se llama fructosura esencial. Si me falta la aldolasa, la segunda enzima, se llama intolerancia a la fructosa, que es igualita a la intolerancia a la lactosa, diarrea, flatulencias, dolor abdominal. ¿Por qué? Porque nos trae manifestaciones no solamente digestivas, también afecciones hepáticas, porque si no puedo metabolizar a la fructosa provoca estos problemas, ¿no? Tanto digestivos como hepáticos. Y la fructosa provoca una mayor síntesis de ácidos grasos, que eso ya les he explicado. La fructosa en exceso produce una molécula que se llama sorbitol. Este sorbitol se encuentra en el cristalino, se pega a la retina y provoca las cataratas. Y está relacionada con las cataratas relacionadas con la diabetes mellitus cuando tenemos elevación de fructosa. Los alimentos ricos en fructosa, miren, todo lo que es de las heladerías, panaderías y todo lo que tenga que ver con mucho azúcar, mermeladas, eso es fructosa, ¿ya? Consumir mucho azúcar para los diabéticos hace daño y les puede provocar cataratas. ¿Por qué? Por culpa de la fructosa que se convierte en sorbitol. El sorbitol puede llegar a producir lesión de la retina y que el paciente pueda tener visión borrosa y posteriormente las cataratas. Provoca la fructosa la esterificación de los ácidos grasos porque hace que el glicerol se convierta en triglicéridos y hace que pueda aumentar las LDLs. Cuando tengo mucho colesterol, se forma mucha LDLs y este da un riesgo aterogénico. ¿Qué es riesgo aterogénico? A formar arteriosclerosis. La aldolasa reductasa es la enzima que reduce la glucosa sorbitol y mediante la enzima sorbitol deshidrogenasa en el hígado es la responsable del sorbitol en fructosa. O sea, nosotros podemos producir sorbitol por el exceso de glucosa y por el exceso de fructosa. Y esto tener más cuidado en los pacientes que son diabéticos, ¿no? Ahora, el metabolismo de la galactosa deriva de la hidrólisis intestinal de la lactosa. ¿De dónde yo obtengo galactosa? Cuando tomo leche. La galactosa es glucosa más galactosa. Entonces, la lactosa, que es la leche, me da galactosa y me da glucosa. Es el azúcar de la leche. Entonces, ¿de dónde deriva? De la leche, ¿no? ¿Se convierte en glucosa en el hígado? Sí, porque entra la glucólisis. Ya les he explicado esta parte. Importante para la síntesis de lactosa en la glándula mamaria. Nosotros necesitamos galactosa para que se fusione con glucosa y produzcamos lactosa en la glándula mamaria. Entonces, cuando está en lactancia, ¿no? Necesitamos producir leche en la glándula mamaria. Y para eso la necesitamos. Necesaria para la síntesis de glucolípidos, porque los glucolípidos presentan glucosa. ¿Dónde están los glucolípidos? En la parte externa de la membrana, dando la hidratación a la célula. Para formar protoglucanos y glucoproteínas para la matriz extracelular, la galactosa compone los componentes de la matriz extracelular, o sea, las glucoproteínas. Tenemos a la galactosemia. Cuando yo tengo exceso de galactosa, se llama galactosemia, porque aumenta los niveles de galactosa en sangre. Fructosemia se produce por exceso de fructosa. Fructosuria, la fructosemia es fructosa en sangre y la fructosuria es fructosa en orina. La galactosemia es galactosa en sangre. Entonces hay está aumentada la galactosa en sangre y aquí hay otra cosa. Se produce el poliol. ¿Y qué es el poliol? El poliol se produce a partir de la galactosa y este se transforma también por la aldolasa, una enzima aldolasa reductasa, forma este poliol y este se queda en el cristalino del ojo y forma las cataratas. La galactosa en exceso
y la fructosa en exceso. La fructosa en exceso produce sorbitol y produce cataratas. Y la galactosa en exceso produce el poliol, que produce también cataratas. Entonces, cuando tenemos mucho azúcar de estos tipos, se puede producir. Si yo tengo mucha glucosa, mucha galactosa y mucha fructosa, están relacionadas con las cataratas. La galactosa 1-fosfato, ¿no ve que se fusiona con la UDP-glucosa y forman la UDP-galactosa, que es la que entra al metabolismo? Son esenciales para la síntesis de los cerebrósidos, los sulfátidos. No sé si han escuchado los galactocerebrósidos y los glucocerebrósidos. Entonces, el UDP-glucosa y la UDP-galactosa son utilizados para el sistema nervioso para formar los sulfátidos, que son los galactocerebrósidos y los glucocerebrósidos, componentes del sistema nervioso en las neuronas. La deficiencia de la enzima epimerasa hace que la galactosa 1-fosfato no se metabolice, se empieza a acumular y esta galactosa libera mucho fósforo inorgánico al hígado y produce una insuficiencia hepática y deterioro mental. Porque si hay insuficiencia hepática, el hígado no va a trabajar bien y se va a intoxicar con amoníaco y provoca el deterioro mental. Entonces, la deficiencia de esta enzima epimerasa, entonces hace que pueda haber daño hepático. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes, alguna duda? No, doctora. Ya. ¿Tu nombre? Naomi. Naomi. Gracias, Naomi. Entonces hemos visto el metabolismo de la glucosa, fructosa, galactosa. Ahora vemos el ciclo de Cori. Han avanzado con la doctora Rosemary Yáñez la gluconeogénesis que ocurre en el hígado y en el riñón. Pero en la gluconeogénesis el sustrato es el lactato, ¿no ven? Pero ¿de dónde saca el hígado lactato? Del músculo, jóvenes. El músculo carece de una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Porque si tuviera la enzima glucosa 6-fosfatasa, esta glucosa podría salir a la sangre, porque lo que se encarga la glucosa 6-fosfatasa es de quitarle su fósforo a la glucosa. Pero en el músculo jamás aporta con glucosa al torrente sanguíneo. Entonces, el músculo nunca puede regular la glicemia. El músculo nunca regula la glicemia. ¿Por qué? Porque no puede liberar glucosa. Entonces, en estados de hipoglicemia, cuando hay necesidad de azúcar y la sangre está con baja azúcar, ¿qué hace el músculo? Como no puede aportar con glucosa, ¿qué hace el músculo? Se convierte en piruvato y en lactato. Pero ustedes me dirán, el lactato es por glucólisis anaeróbica. En estados de emergencia, de ayuno prolongado e inanición, el músculo, como no puede aportar con glucosa, el músculo lo convierte a la glucosa en lactato. Aún tenga oxígeno, lo convierte en lactato. ¿Por qué? Porque el lactato manda a la sangre y de la sangre el músculo manda lactato y de la sangre el lactato entra al hígado y en el hígado el lactato se convierte por la gluconeogénesis en glucosa y la glucosa va al torrente sanguíneo. Entonces, el músculo no es tan egoísta. El músculo aporta con glucosa, pero no como glucosa, sino como lactato. El lactato va a la sangre, le manda al hígado, el hígado recibe el lactato, lo convierte en glucosa y esta glucosa sale al torrente sanguíneo y nivela la glicemia. ¿El hígado puede aportar con glucosa? Sí, puede, porque él tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa que puede liberar glucosa al torrente sanguíneo. Y no solamente ocurre esto, ¿no? O sea que se llama ciclo de Cori porque el músculo aporta con lactato al hígado y el hígado lo transforma en glucosa. Eso se llama ciclo de Cori. ¿Alguna duda?
jóvenes? Naomi. No, No, doctora. doctora. Ya. No, doctora. Finalmente, última diapositiva. La vía del ácido urónico. En la vía del ácido urónico tenemos a la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, miren aquí, se convierte en 1-fosfato. ¿Y qué es lo ideal? Que este 1-fosfato se convierte en 6-fosfato y glucólisis. Ojo, no quiero formar ATP, porque si esta se viene a 6-fosfato, 1-fosfato, glucosa, 6-fosfato, fructosa, etcétera, va a la glucólisis y ciclo de Krebs. ¿Cuál es la señal? Que necesito glucoronato. Esto necesito, glucoronato o ácido glucurónico. La glucosa 6-fosfato se convierte en 1-fosfato. Ahora miren esto. Esta glucosa 1-fosfato, utilizando UTP, se convierte en UDP-glucosa. Y esta UDP-glucosa se podría almacenar como glucógeno. La UDP-glucosa se puede almacenar como glucógeno, pero no es la señal. La señal es que quiero glucoronato. Entonces, en vez de que se vaya a almacenar la glucosa 1-fosfato por la UDP-glucosa deshidrogenasa se convierte en UDP-glucoronato. Y esto es lo que quiero formar. ¿Para qué me sirve el UDP-glucoronato? Este UDP-glucoronato o ácido glucurónido es utilizado es una molécula altamente polar, el glucoronato o llamado ácido glucurónido. ¿Para qué me sirve? Creo que aquí está. ¿Para qué me sirve? El glucoronato es una molécula altamente polar. ¿Y qué pasa con esta molécula que es altamente polar? Se incorpora a la bilirrubina. La bilirrubina es insoluble, la indirecta, y la bilirrubina indirecta vamos a avanzar más adelante. Con el glucoronato se solubiliza. Si nosotros no tuviéramos glucoronato, nunca podríamos eliminar a la bilirrubina y viviríamos con ictericia. Pero gracias al glucoronato, el glucoronato se le une a la bilirrubina, solubiliza y eliminamos por las heces fecales. El glucoronato sirve para las hormonas esteroideas también, para combinarse con algunos fármacos. Hay muchos fármacos que se pueden quedar en nuestro organismo años. ¿Qué hace el glucoronato? Se une a moléculas que son altamente apolares, que son insolubles en agua, y el glucoronato se une a los fármacos, a los medicamentos, los vuelve solubles y los elimina. 2, se puede unir a xenobióticos. Xenobióticos son sustancias químicas extrañas al cuerpo que vienen en los alimentos, que vienen en la cosmética, sustancias aditivas, etcétera, que se utiliza como por ejemplo espesantes, gelatinizantes, colorantes, que en exceso se vuelven xenobióticos. Estos xenobióticos o las de la cosmética que utilizamos las mujeres, como nos colocamos sustancias químicas, ¿qué hace el glucoronato? Se une a estas sustancias químicas, les solubiliza y las elimina. Entonces, ¿para qué sirve el glucoronato? Para la solubilización. Como es altamente polar, solubiliza bilirrubina, xenobióticos, fármacos, y lo que hace es combinar y hacer que se vuelvan solubles y las podamos eliminar, ya sea por las heces fecales o por la orina. ¿Queda claro? Algunos fármacos incrementan las tasas de ingreso de la glucólisis porque hace que el barbital y el clorobutanol son tóxicos y que hace, aumenta que se forme mucho ácido urónico para estos solubilizarlos y eliminarlos de nuestro organismo. La vía del ácido urónico no produce energía, así como la vía pentosa-fosfato no producen no producen energía. Y el glucoronato deriva de la vía del ácido urónico, ¿no? Aparte también el glucoronato, como decía aquí en esta diapositiva, produce el ácido glucurónico para los proteoglucanos y los glucosaminoglucanos. En los primates
En los primates se produce el glucoronato, se convierte en vitamina C, pero eso solamente es en los primates, no en nosotros, ¿ya? En los primates, en los monos. Este glucoronato, por acción de una enzima, se puede convertir en vitamina C y ellos obtienen vitamina C de manera endógena. En cambio, nosotros la vitamina C la requerimos sí o sí consumir con los alimentos. Esto les quería mostrar. Para finalizar, jóvenes, voy a explicarles esta parte. Miren, con esto nos vamos. ¿Dónde está el puntero? Miren, jóvenes. La glucosa, ¿qué es lo normal? Que se convierte en piruvato, acetil y ciclo de Krebs de manera aerobia. De manera anaerobia, lactato, ¿no? Glucosa aeróbica y anaeróbica. Eso es lo normal. Entonces, la glucosa va a la glucólisis, punto número 1. Se va a la glucólisis. Si la célula necesita ribosa y NAD-fosfato reducido, la glucosa se va a la vía pentosa fosfato. Si la célula necesita energía, se va a la glucólisis, primera ruta, que es lo normal. En normoglicemia se va a la glucólisis. Si la célula necesita formar grasa o necesita formar nucleótidos, la glucosa se va a la vía pentosa fosfato, segunda ruta. 3. Si comemos mucho azúcar y está en exceso, la glucosa se va a almacenar como glucógeno, a la glucogénesis, almacenar, tercera ruta. Cuarta ruta, si la glucosa necesita glucoronato, se va a la vía del ácido urónico, Entonces, cuarta ruta. Y esa es la versatilidad de la glucosa, que la glucosa no solo sirve para la glucólisis, para generar ATP, puede irse a la vía pentosa fosfato. Si está en exceso, puede irse a almacenar como glucógeno, y si la célula necesita solubilizar bilirrubina, medicamentos, xenobióticos, se va a la vía del ácido urónico. Este es el resumen de todo lo que hemos visto ahora. Pero aparte, que hemos visto que los azúcares como la fructosa y la galactosa se incorporan a la glucólisis. Eso también hemos visto hoy día. La glucosa y la galactosa se incorporan a la glucólisis, sí. Entonces, glucosa, fructosa y galactosa pueden dar piruvato, sí. Pueden dar piruvato y pueden dar energía. Pero cuando hay exceso de fructosa, la fructosa estimula más la síntesis de las grasas, de triglicéridos y de colesterol. Y por ende, por eso está relacionada con hígado graso, arteriosclerosis y obesidad. Bueno, tanto la glucosa en exceso como la fructosa en exceso están relacionadas con la obesidad o el sobrepeso. Y la galactosa sirve también para generar energía o formar glucoproteínas y glucolípidos. Importante la galactosa para el sistema nervioso para formar galactocerebrósidos y la glucosa para formar glucocerebrósidos. Algo más que quiero decirles, el exceso de fructosa y el exceso de glucosa
la fructosa se convierte en sorbitol y produce las cataratas. La galactosa se convierte en poliol y produce cataratas. El exceso de glucosa también se produce en sorbitol. Entonces, en resumen, tenemos eso, ¿no? Y que cuando nos falta la enzima fructoquinasa, se produce la fructosura esencial, y cuando nos falta la enzima aldolasa, se produce intolerancia a la fructosa. Y que necesitamos galactosa para también formar leche en la glándula mamaria lactante. Con eso hemos acabado esta ruta metabólica. Algo más, que la vía pentosa-fosfato presenta dos fases, una fase oxidativa, en la cual en la fase oxidativa se produce NAD-fosfato reducido en la fase oxidativa y dióxido de carbono. Y en la fase no oxidativa se produce dos fructosas y un gliceraldehído 3-fosfato, ¿no ve? En la fase no oxidativa se produce dos fructosas y un gliceraldehído 3-fosfato. En la fase oxidativa se produce NAD-fosfato reducido. Y en la fase no oxidativa también se produce ribosa. ¿Para qué sirve la ribosa? Para síntesis de nucleótidos, para ADN, RNA, y el NAD, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para la síntesis de cualquier grasa, hormonas esteroides, para nucleótidos, para formar el AMP, GMP, el ATP, las coenzimas reducidas. ¿Se ha comprendido, jóvenes? Sí, doctora. Entonces, con este tema, jóvenes, con este tema hemos acabado. ¿Dónde estoy? Aquí. Con este tema hemos acabado. He dejado de compartir, ¿no? Sí, doctora. Jóvenes, con este tema hemos acabado todo lo que corresponde a metabolismo de hidratos de carbono. La doctora Rosemary Llanes les ha hablado de del glucógeno, glucogenólisis, glucogénesis, gluconeogénesis. Yo he avanzado glucólisis, el doctor René González glucólisis aeróbica, y yo glucólisis anaeróbica. Hemos completado la aeróbica con el ciclo de Krebs. Se ha avanzado cadena transportadora de electrones, lo que corresponde a la ganancia de energía. Y ahora hemos avanzado el metabolismo de la fructosa, de la galactosa y de todo lo que hemos hablado del ácido urónico, el ciclo de Cori. Todas estas rutas lo que hacen es engloban lo que son los azúcares, glucosa, galactosa, fructosa, y corresponden. Y hemos visto que tienen gran importancia en el metabolismo de las grasas también. O sea, no hay que consumir en exceso el azúcar, a no ser que seamos deportistas, y la almacenamos como glucógeno, pero cuando no somos deportistas y somos sedentarios, tenemos más tendencia a acumular mucha grasa y mucho colesterol. Con esto terminaríamos metabolismo de hidratos de carbono, y la próxima clase les empezarían con metabolismo de las grasas. Creo que metabolismo de las grasas va a dar el doctor Gonzalo Rojas o el doctor René González, no me acuerdo, pero uno de los dos les va a dar ya empezar el metabolismo de lípidos. Ya empezamos grasas a partir del día jueves. Que tengan buen día, me despido y me apuro. Tenemos clase 8:15 y si hay alguien de mi grupo 17, voy a llegar tarde, ¿ya? Hasta luego, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.